Hola mi gente, les saluda su amigo Alex Trale. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex y tienen un amigo más. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cuando saque otro contenido. Suscribirse es muy fácil. Ahí en la parte derecha, en la parte de abajo de la pantalla dice suscribirse, lo tocas y te aparece una campanita. Tocas la campanita y te aparecen tres opciones. La tocas arriba donde dice todas y listo. Hoy vamos a aprender a hacer el buzo de dama desde cero. Talla S, M y L, lo que tú quieras. Así que sin más, vámonos para el tutorial. Ok, mi gente, primer paso, vamos a hacer un rectángulo. Cuadramos y trazamos de la forma de la escuadra, de esta manera. Medimos 55 ahí. Volvemos a trazar. Luego marcamos 26. $55, 26, 26. Luego marcamos 9 centímetros para sacar la curva. Vamos a sacar primero la parte de atrás. Luego bajamos 2 centímetros. Y de una vez marcamos. Vamos a trazar una línea ahí medio recta y acá le buscamos una curva. Luego bajamos 4 centímetros y hacemos un trazo uniendo. No lo vamos a completar acá. Marcamos 16 centímetros. Bajamos 20 centímetros de los 16, un punto, y marcamos una curva. Calcamos esta parte, la vamos a calcar igual y para no confundirnos voy a bajar 6 centímetros de esta manera. Y aumentamos 1 centímetro. Hacemos un trazo y hacemos una curva. Luego en esta parte vamos a aumentarle 7 milímetros y hacemos otra curva de esta manera. Y aquí tenemos la parte delantera hecha. Para no confundirnos, entonces hagamos esto. Ya saben que por aquí no se va a cortar. Y aquí tenemos ya la parte trasera y la parte delantera. El centímetro que le aumentamos de este lado es para la costura que se le va a agarrar cuando se coloque la cremallera. Ahora vamos a sacar una pieza aquí en la parte delantera. Vamos a medir 16 centímetros
y marcamos de ahí. Ahora vamos a sacar la manga. Primero hagamos una con la escuadra, hagamos el trazo de la misma forma de la escuadra. Vamos a medir 50 centímetros. $19 decímetros. Y hagamos otro trazo. Bueno, entonces ahora bajamos 12 centímetros. Marcamos 14 centímetros y hacemos una curva uniendo este punto con este punto. Luego medimos las dos partes, la delantera y la trasera. Aquí tienes que tener en cuenta que debes minimizarle 7 milímetros. Son 22 centímetros la parte delantera. Ahora vamos a medir la trasera. $22 centímetros, partamos de los 7 milímetros de costura. Y tiene 43 y medio. Vamos a colocarle 22 centímetros que vamos a colocarle acá. Vamos a medir la mitad que hay acá. En este caso viene siendo 11 centímetros. 11 y le vamos a aumentar 7 milímetros hacia acá. Vamos a trazar una curva aquí, una curva suave. Para que nos quede la medida correcta, recuerden que medimos las dos partes delanteras y nos dio 44 centímetros, la mitad 22. Corregimos, medimos, que nos quede la medida exacta. Tiene 23, entonces le quitamos 1 centímetro acá. Ahí sí tiene la medida correcta. Y hacemos el otro trazo. Eliminamos esta. Y aquí tenemos la manga talla S. Cortamos, vamos a escuadrar, vamos a medir 23.5. 23.5. 36 centímetros acá y 36 centímetros arriba. Una vez medimos 2 centímetros. De ahí de una vez 13.5. Vamos a sacar una curva, pero vamos a medir la mitad que hay de aquí a acá, igual que hicimos con las mangas. Entonces tiene 14, serían 7 centímetros. Aumentamos medio centímetro, ubicamos de esta manera la regla, hacemos figura a mano alzada y vamos a medir las partes del cuello, la trasera y la delantera. Recuerden que aquí hay que minimizarle el centímetro, los 7 milímetros. 9 centímetros la parte trasera,
Le dejamos los 7 milímetros. Y el centímetro de acá, aquí viene siendo 22 centímetros y medio. Aquí le minimizamos los 7 milímetros y medimos 22 centímetros y medio. Y aquí nos debe quedar. Luego vamos a trazar una curva y la llevamos hasta arriba. Luego medimos esta esquina hacia adentro 6 centímetros. Esta curva desde esta esquina hasta acá, este punto, hasta este. Y aquí tenemos la capucha, cortamos y sacamos los bolsillos. Escuadramos. Vamos a medir 17. Trazamos. Vamos a medir 6 centímetros y medimos 17. $13.5. Y aquí tenemos el bolsillo. Saben que deben cortarlo 2 veces. Cortamos y medimos 16, que es el ancho del RIS. Recuerden que esto hay que cortarlo doble. Cortar doble. Este es para el puño, talla S. Y para sacar la pretina, la medida, recuerden que tiene 26 centímetros la parte delantera y la parte trasera. Entonces 26 por 2, 52. 52 por 2, 104. Menos 20 serían 84 centímetros. Por 16 centímetros de ancho. Esta es la medida de la pretina cuando vayan a cortarla. En total son 104 menos 20 igual 84 centímetros. Ojo al dato, esos 84 centímetros es para el RIS, para el resorte. Si la quieres de la misma tela le colocas 90 centímetros. Estos 20 centímetros es lo que le vamos a quitar a 104. Recuerden que el RIS es para que recoja un poco la parte de abajo del buzo. Y ahora vamos a aprender a aumentar una talla. Si la quieren M o la quieren L. Vamos a comenzar de una vez con el puño. Vamos a aumentarle 1 centímetro. 1 centímetro. Ya esta entonces viene siendo una talla M. Talla M o mediano. Y la capucha se le aumentaría 1 centímetro en toda la curva. 1 centímetro, 1 centímetro. Y aquí en la parte de abajo no le aumentaríamos nada, ni de este lado. Entonces quedaría una talla M. Aquí le aumentas 1 centímetro, 1 centímetro, 1, 1, 1, 1. Aquí en esta parte 1, en la parte de abajo 1. Y aquí en estas curvas también le aumentas 1 centímetro. De esta parte no le aumentes. La parte delantera, en la parte donde va la cremallera hacia lo ancho, no le vas a aumentar de este lado. El aumento lo vas a llevar en la parte de atrás. Entonces en esta parte aquí solamente aumentarías 1 centímetro, 1 centímetro,
acá 1 centímetro, acá lo aumentarías otro centímetro y aquí en la parte de abajo lo aumentas medio centímetro. Entonces quedaría la talla S y la talla M. La parte de atrás, entonces a la parte, esta parte hacia atrás no debes aumentarle nada, le aumentas 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1, 1, 1, 1, 1 centímetro. Recuerda que en la parte de abajo solo es medio centímetro, medio, medio, acá es 1 centímetro. Y listo, y aquí tenemos en la parte de abajo la talla M o mediano. Ya sabes que si quieres aumentarle una talla L a la talla M, le aumentas lo mismo que se lo aumentó a la talla S. Vamos a comprar una cremallera de 60 centímetros, 1 metro de cordón si no lo puedes hacer, y los dos terminales. Yo voy a usar esto, tú puedes usar otros al gusto tuyo. Te voy a explicar algo. Mira, esta pretina debes cortarla de 45 centímetros, pero tienes que tener en cuenta que la tela debes doblarla en dos para que cuando la cortes te va a dar así. O sea que doblas la tela y mides 45 centímetros. Aquí tenemos la parte delantera. Ya cortamos todo el resto de lo con lo que vamos a trabajar. Esta es la parte trasera. Este es el canesú de la parte delantera. Yo lo corté así, de esta manera. Ustedes pueden cortarlo como ustedes quieran en la parte de abajo. Y esta es la capucha. Hay que cortarla doble, 4 piezas. La manga. Y a darle forma al buzo. Bueno, mi gente, ya fileteé por donde va a quedar la parte de dentro del canesú del buzo, los bolsillos. Vamos a utilizar el imán como la guía. Vamos a doblarle 1 centímetro y vamos a coser al ancho del pie de esta manera. Cosemos este y el otro de una. Vamos a marcarlo con una tiza para ponerlos iguales los dos bolsillos y marcamos un piquete de 2 milímetros y ahí vamos a doblar el bolsillo. Ese va a ser la guía para colocar un bolsillo y el otro, y enseguida ubicamos el otro.
Muy bien, una vez culminado marcamos aquí en el pegue este de la pretina, en el bolsillo y en donde termina la cremallera. Ahora vamos a pegar el canesú. Vamos a coserlo por donde cosimos la cremallera. Aquí vamos a pegar el canesú de una vez de este lado con la cremallera, donde marcamos con la tiza del otro lado. Ahí vamos a comenzar a coser y ahí enseguida colocamos el canesú. Recuerden que debemos cazar los puntos que marcamos con la tiza. El primer punto, que es donde termina, donde se va a pegar la capucha. El otro punto que marcamos es por donde va el bolsillo y luego el de la pretina. Lo que sobra de las cremalleras no se van a cortar, se cortan después que se pegue la capucha. Y así nos debe quedar. Para colocar estos ojetes marcamos 6 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia el lado. Y si no tienes una máquina troqueladora, aquí arribita te voy a dejar un tutorial para que lo aprendas a pegar manualmente. Los ojetes están listos. Ahora vamos a armar la capucha. Vamos a pegar derecho con derecho y vamos a coser a 1 centímetro. La parte de los ojaletes debe quedar visible por seguridad. Vamos a coser que el cordón quede en la parte de abajo y que la pestaña, la que va por fuera, vamos a coser a 2 centímetros. La pestaña que va por fuera tiene que tapar la que queda por dentro. Y vamos a acomodar el cordón para no coserlo. Y cosemos 2 centímetros. Tener cuidado no pisar el cordón. Y vamos a coser hasta el otro extremo.
Le pasamos una costura en la orilla para que no nos vaya a formar problema cuando lo vayamos a pegar en el cuerpo del buzo. Dividimos mitad con la tijera, un piquete y también un piquete en la parte de atrás del buzo. Aquí lo vamos a asegurar con un alfiler, lo centramos. Luego que casamos vamos a coser del otro extremo, lo vamos a acomodar de esta manera. Recuerda que la misma cantidad que le coses de este lado debes coserle del otro lado, 1 centímetro, y cosemos hasta el otro extremo. No olvides seguirme en Instagram como alex_drale. En la descripción del video está mi enlace. Aquí cosemos 1 centímetro, lo mismo que le cosemos acá, le cosemos del otro extremo. Cosemos en toda la orilla de la cinta encima de la otra costura que pasamos. Volteamos los dos extremos y pasamos una costura por abajo de la pretina al ancho del pie. Si te ha gustado el video, por favor regálame un like para que YouTube sepa que te gustó este video y ellos puedan promocionar el canal. No te pierdas el próximo tutorial. Vamos a hacer el buzo de hombre desde cero con patrón incluido. Y si aún no sabes suscribirte, lo único que tienes que hacer es tocar el logo y listo. Nos vemos en el próximo tutorial. Que la pases súper y que Dios te bendiga. Chao.